espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la clase de métodos numéricos. Pasamos a la siguiente unidad. El contenido de esta unidad va a incluir lo que ven ustedes en la diapositiva. En esta ocasión vamos a ver las fórmulas de derivación y estimación de errores. La derivación numérica. La derivada de la función f en x0 sabemos que se calcula por medio de este límite que está aquí. Ahora, podemos aproximar la derivada en un punto por medio de esta expresión, pero tiene el inconveniente del error de redondeo, porque tenemos que dividir entre h, que puede ser muy pequeño, y sabemos que al dividir entre números muy pequeños podemos entrar en algunas situaciones complicadas. La serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, podemos aproximar una función suave por un polinomio. Aquí está el desarrollo en serie de Taylor para la función f en x más 1 hasta el grado n más un residuo n, donde Rn tiene esta expresión que podemos ver aquí abajo. Y J es un valor de x que se encuentra entre xy y xy más 1. Si tomamos h como la diferencia entre xy más 1 y xy, tenemos que f de xy más 1 lo podemos calcular como está escrito aquí. Y Rn tiene esta expresión, y de la expresión que tenemos aquí para f de xy más 1 podemos despejar la primera derivada, f de f' de xy. Así que si despejamos este término de aquí, así que si excluimos los términos de la segunda derivada en adelante, tenemos que la derivada en xy la podemos escribir de esta forma, más un error que depende linealmente de h. Y la ecuación anterior recibe el nombre de diferencias finitas divididas. También se puede escribir como se presenta aquí, o bien de esta otra forma. En algunas veces depende de la bibliografía cómo la vayamos a encontrar, pero espero que quede claro que es esencialmente lo mismo. Delta de fi se le conoce como primera diferencia hacia adelante, y a h se le llama el tamaño del paso o incremento. Se llama diferencia hacia adelante porque utiliza los datos en y en i más 1 para estimar la derivada. De manera similar podemos desarrollar diferencias hacia atrás que utilizan los valores en xy menos 1 y xy, o también podemos desarrollar diferencias centradas que utilizan valores que están igualmente espaciados alrededor del punto donde vamos a estimar la derivada. La aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás. Aquí debemos tomar en cuenta que la serie de Taylor la expandimos hacia atrás para calcular un valor anterior sobre la base del valor actual, como lo que está aquí escrito. Si truncamos la ecuación después de la primera derivada y reordenamos los términos, tenemos que podemos aproximar la derivada como está escrito aquí, donde este es el error y este es la primera diferencia dividida hacia atrás. Si se resta la serie de Taylor hacia atrás a la expansión de la serie de Taylor hacia adelante, obtenemos esta expresión que está aquí abajo, de donde podemos despejar la derivada en xy y tener esta expresión.
Así que podemos expresar la derivada en ese punto de esta forma. La podemos aproximar con este y vamos a tener un error de este orden. Y esta es una expresión de las diferencias centradas de la primera derivada y el error de truncamiento es de orden h cuadrada. Es posible mejorar las fórmulas y estas las mostramos a continuación. Aquí en esta diapositiva están las fórmulas de diferencias divididas hacia adelante. En la primera columna se indica el orden de la derivada y en la segunda columna el error. Así que para la primera derivada tenemos estas aproximaciones y con estos errores. Para la segunda derivada tenemos estas expresiones y los errores serán de este orden respectivamente. Para la tercera derivada, para la cuarta derivada, tenemos estas expresiones que se muestran aquí. Es importante señalar que estas fórmulas son muy útiles para calcular derivadas de funciones, además de para funciones que puedan ser difíciles de diferenciar. También son útiles para encontrar derivadas cuando tenemos solamente una tabulación de la función. Ahora las fórmulas de diferencias divididas hacia atrás, para la primera derivada, para la segunda derivada, y en la columna de acá se muestran los errores. Para la tercera derivada, para la cuarta derivada, como es de esperarse, entre más términos incluyamos en nuestra fórmula, mayor va a ser la precisión, es decir, el error disminuye. Las fórmulas de diferencias divididas centradas, aquí están para la primera derivada, para la segunda, los errores para la tercera y para la cuarta derivada. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que estimar la derivada de f de x igual a menos 0.1 x a la cuarta, menos 0.15 x al cubo, menos 0.5 x al cuadrado, menos 0.25 x más 1.2 en x igual a 0.5, usando diferencias finitas y un tamaño de paso h igual a 0.25. La derivada de esta función la podemos calcular explícitamente y es esta que se muestra aquí. Así que pues podemos evaluar en 0.5 para tener el valor de referencia y al momento de ir aproximando, de ir utilizando las fórmulas para aproximar el valor de la derivada, saber cuánto vale el error. Así que la derivada en 0.5 es menos 0.9125. Y bueno, vamos a ver, para h igual a 0.25 tendríamos estos valores. xy sería 0.5, xy menos 1, 0.25, xy más 1, 0.75. Así que a xy le hemos sumado h para obtener xy más 1 y hemos restado h para obtener xy menos 1 y evaluamos estos valores en la función. Podemos calcular la diferencia dividida hacia adelante con la expresión que mostramos anteriormente, que era esta. Así que si sustituimos, tenemos que la derivada en 0.5 la podemos aproximar por menos 1.155. El error absoluto en este caso sería 0.2657. También podemos utilizar la diferencia dividida hacia atrás. Nos regresaríamos y checamos las fórmulas y si sustituimos tenemos que en este caso la derivada en 0.5 sería igual a menos 0.714. En este caso el error relativo es 0.217. Ahora la diferencia dividida centrada estaría dada por esta expresión y en este caso sería menos 0.934 y aquí el error relativo sería de 0.024.
De igual forma, si queremos utilizar más puntos, necesitaríamos agregar xy menos 2, xy más 2 y evaluar en la función estos puntos. Y si utilizamos la fórmula de diferencia hacia adelante, de exactitud de orden h cuadrada, que es esta expresión que está aquí, tenemos lo siguiente. Aquí, para seguir la sustitución de manera más sencilla, aquí está, en esta parte de aquí, pueden ver ustedes los valores que habíamos calculado anteriormente, y pues f de xy más 2 pues vale 0.2, aquí está, f de xy más 1, aquí está resaltado en verde, y aquí donde lo sustituimos igual, f de xy es el que aparece resaltado en azul, aquí aparece sustituido, h que quedamos que era 0.25, y si hacemos las cuentas nos da menos 0.859375. En este caso el error relativo es 0.0582. Podemos utilizar la diferencia hacia atrás de exactitud orden h cuadrada, que es esta expresión de aquí. Nuevamente aquí aparecen en pequeño los datos que teníamos para sustituirlos en esta expresión, y aquí están resaltados en colores para identificar quién es quién. Los sustituimos, hacemos las operaciones y nos da menos 0.878125. En este caso el error relativo con el valor de la derivada es 0.0377. Si utilizamos la diferencia centrada de exactitud de orden h a la cuarta, vamos a tener que ocupar esta expresión para la derivada. Aquí nuevamente tenemos la tabla para que recordemos quién es quién. Y aquí en colores marcamos a quién corresponde cada uno para sustituir. Así que si hacemos las cuentas nos da menos 0.9125, y pues en este caso el error relativo es 0. Bien, errores por truncamiento y redondeo. El error que se produce por utilizar las fórmulas anteriores es un error por truncamiento, ya que se produce por el truncamiento de la serie de Taylor. Por otra parte, la precisión de la máquina produce errores de redondeo. La necesidad de dividir entre una potencia de h es la principal responsable. Como método de aproximación, la derivación numérica es inestable porque los valores pequeños de h necesarios para disminuir el error de truncamiento también hacen crecer el error de redondeo. Las limitaciones impuestas por el crecimiento del error por redondeo, a medida que disminuye el tamaño de paso h, se puede eliminar aplicando la técnica de extrapolación de Richardson. Así que aquí tenemos la derivada en un punto, y aquí se usa esta notación donde f'h es la derivada aproximada con tamaño de paso h. Así que esto de aquí, esta partecita corresponde a este. Y los demás, si observan, están igual. Si utilizamos un tamaño de paso diferente ch, el resultado correspondiente sería, así que aquí en lugar de ocupar h, ocupamos ch, por eso aquí aparece ch, y pues esta sería la expresión correspondiente. Si multiplicamos por c la ecuación 1 y restar el resultado de la ecuación 2, se elimina el término de la segunda derivada y obtenemos esta expresión de aquí, que podemos volver a escribir de esta forma. La extrapolación de Richardson es equivalente a encontrar aproximaciones de orden superior utilizando valores adicionales de la función. Por ejemplo, la ecuación anterior es equivalente a la fórmula de la primera derivada de diferencias divididas hacia adelante. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de derivación numérica. Espero haya quedado claro. Si tienen dudas,
por favor háganmelo saber y continuamos la próxima. Hasta luego.